Dios les bendiga, amados hermanos, en Cristo Jesús. Hoy nos toca nuevamente llevar a cabo lo que es nuestro estudio bíblico que llevamos cada viernes. Le doy gracias al Señor por todo. El día de ayer estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias y sabemos que a Dios se le debe dar gracias todos los días por sus misericordias, por sus bondades, porque amanecemos y vemos las maravillas que Él ha hecho. Y como siempre les digo, que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Esperanza en quién? Esperanza en Cristo Jesús. En esta hermosa mañana quiero llevar quizás un tema un poquito apartado de lo que hemos venido hablando, de la paternidad, de lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que Dios viene trabajando en nosotros. Quizás me salga un poquito de esto, pero es motivo de que el Señor quiere que yo hable esta mañana sobre este libro en el cual Él nos manda en todo tiempo a que meditemos en Él, a que cantemos en Él y que el Señor nos dé la dirección. Así que cerremos nuestros ojos y pidámosle al Espíritu Santo que Él nos dé la dirección, que Él nos dé la revelación y que Él nos dé el entendimiento sobre su verdad, una verdad que cambia vidas. Cerremos nuestros ojos. Querido Padre Dios, te doy gracias, porque tú has sido bueno, Señor, hasta este momento. Tu mano ha sido extendida en todas las latitudes de la vida. Tú, mi Señor, nos das, porque tu palabra dice que tú eres fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Aunque nosotros seamos infieles, tu palabra dice que tú sigues siendo fiel. Y en esta hermosa hora, mi Dios, yo te ruego que tomes el control absoluto del ambiente, del lugar donde están tus hijos, tu iglesia, y puedas ministrarnos, amado Señor, a través de tu palabra. Puedas traer el pan de vida, la nutrición que necesitamos, Señor, como cuerpo tuyo. Vivifícate, Señor, en nosotros. Que este lugar, Señor, se llene de tu presencia y el lugar de mis hermanos se llene de tu bendita presencia. Y que estemos, Señor, atentos a lo que tú nos quieres hablar. Tú nos hablas, Señor, de las buenas nuevas, del pasado, del presente y del futuro que nos espera en ti. Hoy, Señor, estás trabajando con nuestra vida. Sigue trabajando, mi Rey, y que la gloria siempre te la lleves tú en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy le puse a mi tema el Hijo Perfecto en Jesucristo. Quizá les dije que me iba a salir un poquito del tema, porque hemos hablado del Padre amoroso, el Padre que ha venido y ha tomado posesión de nuestro corazón, que ha llenado ese vacío, el cual nosotros lo teníamos vacío, o lo teníamos lleno de lo que no era, de lo incorrecto, mas ahora Él ha venido y nos ha enlazado nuevamente con Él a través de quién, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Hoy quiero hablar precisamente de algo que el Señor nos manda. Primero voy a leer, no me voy a centrar en ese libro, en el libro de Efesios. El libro de Efesios nos habla mucho, o la Biblia nos dice que nosotros, como hijos de Él, que hemos nacido de nuevo, porque hemos tenido un nacimiento del agua y del Espíritu. O sea que el nacimiento de nosotros no es un nacimiento natural, físico, sino que es un nacimiento espiritual basado en ¿qué? En su palabra. Dice que nacemos del agua y del Espíritu para poder entrar al reino. El agua que limpia nuestras vidas, que limpia nuestros corazones, es su preciosa palabra. ¿A través de quién? Del precioso Espíritu de Dios, quien trae la revelación directamente del Padre para con nosotros. O sea que el Espíritu Santo trae el pensamiento del Padre para con sus hijos. Yo les he dicho, tenemos que estar escudriñando la palabra, y la palabra nos dice, y ahí en Colosenses dicen, en su capítulo 3 y su versículo 16, la palabra de Cristo, el agua, la que nos regenera, la que nos cambia juntamente con el Espíritu Santo, dice que tiene que morar abundantemente en nosotros. Tú has nacido de nuevo, yo he nacido de nuevo. Ahora necesitamos llenar nuestro corazón
y poder llegar a ser los hijos que el Padre espera de cada uno de nosotros. Y dice que esa palabra tiene que morar abundantemente en nosotros. Y esta palabra dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea que la palabra de Dios nos va a exhortar, pero nos va a enseñar. Porque Él nos enseña y nos exhorta en aquellas cosas que tenemos que cambiar dentro de nosotros. ¿Para qué dice? En toda sabiduría, no la sabiduría humana, sino la sabiduría que desciende de lo alto. Y es la sabiduría celestial, la sabiduría del Espíritu Santo. Y dice, cantando con gracia. O sea, cuando esa palabra abunda en nosotros, en nuestros corazones, y nos está enseñando y nos está exhortando para llevarnos por el camino correcto, por el camino que tenemos que seguir. Entonces, dice que va a ser que ese corazón, ese templo, y algo que hablábamos el día de ayer, era de que dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos un templo para que more el Espíritu de Dios. Y Él nos enseñará, dice, toda verdad. Y Él nos hará libres mediante que Él habite aquí dentro de nosotros. Yo les decía que hay una palabra que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y usted me va a decir, y ahora que sucedió esto de la pandemia, que ya no nos congregamos. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo le revela y le dice, y este versículo es aplicable a lo que dice, que no dejemos de tener intimidad, porque Él mora en este templo. O sea, Él necesita morar dentro de nosotros para mostrar la paternidad de Cristo, de la paternidad de Dios a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. No es un módulo, no es un edificio, porque aquí dice que nosotros somos edificios y lo dice en Pedro, y me gusta la palabra porque nos va guiando y nos va dirigiendo a lo que Él verdaderamente dice en Primera de Pedro capítulo 2 y su versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Dónde mora Cristo? Mora aquí. Su Hijo se ha formado aquí, porque lo hemos venido diciendo que Dios tiene un unigénito y en Él somos nosotros marcados hijos a través de Cristo. Entonces nosotros somos piedras vivas que nos vamos edificando como casa espiritual y sacerdocio, o sea que somos servidores de ese templo. Entonces cuando Él dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que muchos tienen la costumbre de ¿qué? De no tener intimidad con Él, de no tener una relación con Él. ¿Y cómo puede conocer usted a su Padre y el Padre a su Hijo si no hay una intimidad? Si no hay una relación, si no hay un servicio, porque dice para ofrecer sacrificios. O sea que en ese templo, en ese edificio que es su corazón, usted va a ofrecer sacrificios, pero no sacrificios físicos como rasgarse, como lastimarse. No, dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí en Colosenses dice que la palabra mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Usted puede enseñarle a otro, exhortarle a otro en amor. Hablamos el domingo sobre lo que es lo perfecto en nosotros. Y lo perfecto es el Espíritu Santo, que es el amor. Entonces nosotros cuando vamos a enseñarle a otros, lo vamos a exhortar a otros, tiene que ser en lo perfecto. En lo perfecto que es ¿quién? Cristo Jesús en nosotros. Y cuando eso sea lo perfecto, dice, entonces vamos a cantar con gracia. ¿Dónde? ¿Dónde va a cantar usted con gracia?
no de dientes a labios, porque dice la palabra de Dios, porque esta gente me alaba, ¿de qué? De dientes a labios, pero su corazón está lleno de podredumbre. Y Dios no quiere una alabanza de dientes a labios, y que nuestro corazón esté lleno de pudrición, sino que dice cantando con gracia en vuestros corazones. O sea que de dónde sale la gracia, con un corazón que ha sido limpiado con su palabra. Entonces ese corazón va a poder cantarle a Dios con gracia, con salmos, escuche, con salmos e himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales, no cualquier canto. Va a ser algo que va a nacer de su interior. Un hijo le da lo mejor al padre de su interior, pero sabemos que hay hijos rebeldes, hay hijos que son obedientes, pero otros no son obedientes. ¿En cuáles nos encontramos nosotros? ¿Entre los hijos obedientes o los desobedientes? Entre los obedientes viene algo que sale interiormente y van a hacer esos salmos y van a hacer esos himnos y van a hacer esos cantos espirituales que nacen del espíritu, que nacen de nuestro espíritu, de nuestra gratitud, de nuestra comunión. Y vamos a ir ahí a los salmos, que es lo que yo quiero hablar, porque dice que Dios dice que cantemos con salmos, himnos espirituales. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando habla de los salmos, dice, según un estudioso de la palabra, Juan Calvino dijo, los salmos son la anatomía de todas las partes del alma. Nuestra alma está compuesta por nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces dice que los salmos son la anatomía de todas las partes de nuestra alma, porque ella viene abarcando, dice, lo que son, ¿qué? Nuestras emociones. También abarca, ¿qué? Cómo nosotros nos movilizamos en nuestra mente. ¿Qué es lo que hay en nuestro pensamiento? Cada impulso que tenemos, cada emoción que pasa sobre nuestra alma está registrada en este libro. Y dice que esa es la razón por la cual pensamos que siempre habla a nuestros corazones. Entonces el Señor dice que tenemos que cantarle con cánticos espirituales, salmos, himnos. ¿En qué? Basado en nuestro espíritu que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva paternidad y se llama Dios, Jehová de los ejércitos, que abarca a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces, cuando Él nos manda con los salmos, aquí está registrada lo que es el pensamiento de ¿quién? De los que escribieron estos libros, las emociones. Dice cada pensamiento, cada impulso, cada emoción que pasa sobre su alma es registrada en este libro. O sea que todo lo que pasa en usted, en mí, se registra aquí en el libro. Y esa es la razón por la cual pensamos que siempre habla, ¿qué? Los salmos siempre va a hablar a nuestros corazones y va a encontrar un acorde sensible donde quiera que nosotros leamos. Quiero hablarles del salmo, de 4 salmos. El salmo 1, el salmo 2, el salmo 90 y el salmo 91. Y ahí en el salmo 91 hablaba yo con los que nos reunimos, que nosotros hemos tomado este salmo como un amuleto. O sea, lo ponemos en la entrada de nuestra casa, lo ponemos en nuestra habitación, colocamos la Biblia abierta con el Salmo 91. Y en sí, dice que Satanás se sabe bien este Salmo 91 y él lo usó
cuando se le acercó a Jesucristo allá en el desierto, cuando le dijo que se lanzara del penáculo. O sea, Satanás conoce la palabra y se la recitó a Jesús, pero tú no tienes que recitar la palabra, sino que tú tienes que profundizarte en la palabra, porque como dije al inicio, la palabra dice que nosotros tenemos, es la que nos limpia, la que nos regenera, y que abundemos, decía el apóstol Pablo en Colosenses, en abundancia en ella. Entonces nosotros utilizamos las cosas mal y somos hijos, y los hijos conocen los secretos del Padre, conocen las verdades del Padre. Mas sin embargo, cuando nosotros hacemos esto, yo coloco el salmo para que no entre ningún mal a mi casa. No se trata de eso, porque dice, si iniciamos ahí el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No son todos, sino que aquellos que estamos en la habitación, estamos abrigados en Él, en Dios. Él nos abriga y dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo habito bajo el abrigo, bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, ¿qué me está diciendo? Voy a morar bajo su sombra. Y entonces luego dice: diré yo a Jehová. Entonces hablaré yo a Jehová, porque yo ya habito en Él, porque Él ya mora en mí, porque ya Cristo se hizo en mí. O sea, lo perfecto está en mí. O sea, yo tengo que conocer la palabra porque la digo, y la tengo que accionar, porque dice Santiago que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Pero ¿cómo va a ser usted hacedor? El día de mañana esta palabra o este libro nos lo quitan. El Espíritu Santo que mora en usted va a revelar la palabra que usted escudriñó en el tiempo, porque Dios nos da tiempos y estamos en un tiempo de estudio, en un tiempo de limpieza, en un tiempo de purificación. Dios es un Dios de tiempos. Usted aparta tiempo para poder leer la palabra. Muchos utilizan la Biblia como amuleto, y la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Cristo hecha realidad en nosotros, porque dice: el Verbo se hizo carne, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y habitó entre los hombres, caminó con los hombres, pero se quedó escrita esta palabra, la cual usted tiene que hacerla viva en usted y no usar la Biblia como un amuleto. ¿Cómo voy a usar yo al Hijo de Dios? O sea, en una forma tan incorrecta. No. El Espíritu Santo que mora en mí, en el momento que yo necesito la palabra, Él la trae a mi memoria, porque Él está en mí, porque Él mora en mí, porque Él se ha hecho en mí. Entonces, cuando yo la requiero, el Espíritu Santo viene y me la trae a mí, y yo la hablo, y la palabra tiene poder en la manera que el Espíritu Santo me va a decir que yo esgrime la palabra. Dice la palabra de Dios: no es con espada, no es con ejército con que peleamos las batallas, sino con su Santo Espíritu. ¿Cómo va a ganar usted las batallas como hijo de Dios? Con el Santo Espíritu, no con amuletos. Dios la manda a escudriñar la palabra y a efectuarla a usted. Entonces les decía que si usted habita al abrigo de Él, si usted mora bajo su sombra, entonces usted va a poder decir, porque dice el 2, es decir, es hablar: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Tú eres mi esperanza de gloria. Yo camino en esa esperanza cada día, en la esperanza que voy a llegar a la meta, al lugar preciso donde voy a tener mi encuentro con Dios, y donde yo allí voy a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos que está pronto a ocurrir. Entonces yo tengo que hablar la palabra, creerla en mi corazón, porque dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. O sea que usted es la palabra
viva porque el Espíritu está en usted. Entonces dice, diré yo a Jehová, Señor, voy a llegar a mi final, porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi castillo. El castillo es una protección. Ahí está protegido el rey. Hay murallas que cubren ese castillo y ahí se escondían porque tenía fortalezas. Entonces Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, Él es mi muro, mi antemuro, donde el enemigo no puede entrar. Pero si yo habito en Él, si ahora yo ya estoy en Él, estoy escondida en Él, como dice Colosenses, mi vida está escondida en Él. O sea que el que está fuera de mí y dentro de mí es Él, porque Vilma ha menguado. Entonces dice luego la palabra, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? En Él simplemente, en Él solamente. No hay en qué confiar en nadie más que en Él. Y luego dice, entonces Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuando empieza a hablar de esto, si Él está en mí, entonces todas estas cosas van a empezar a ocurrir en mi vida. Porque ya no voy a ser yo, sino que va a ser su Santo Espíritu, va a ser Dios Espíritu, Dios Jesucristo y Dios Padre, porque los tres ahora están en mí, los que van a ¿qué? Protegerme. Pero para yo llegar a esa convicción de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es porque yo ya mengué, es porque yo ya dejé de ser. Mi viejo hombre ya fue reducido para que el nuevo hombre esté obrando en mi vida. Pero si el nuevo hombre no está obrando en mi vida, ¿cómo yo puedo aplicar este salmo? Entonces, al leer yo los salmos, me habla de que el Salmo 90 nos habla de muerte, de la muerte en Adán, porque en Adán morimos todos. Y en el 90 dice que el Señor tuvo que reducir los años de vida del hombre a causa del pecado. Pero el 91 nos abre una puerta y es la puerta a la vida. Porque aquí nos muestra al hombre perfecto. El hombre perfecto que describe el Salmo 1. El Salmo 1 nos habla de dos tipos de hombre. Del hombre ¿qué? Perfecto y del hombre ¿qué? Imperfecto. El hombre desobediente. Y dice aquí, y cuando dice, habla del Salmo 1, está hablando de Jesucristo. Porque todos los salmos son proféticos. Aquí no solo hay un salmista, aquí está, dice que Moisés escribió un salmo y es el 90 que acabo de decirles, que nos habla de que el hombre le fue reducido el tiempo, la edad, a causa del pecado, lo que dice Génesis. Porque antes vivían tantos años y aquí dice que llegamos a los 70 y en los más robustos a los 80. ¿Pero debido a qué? Al pecado. Entonces, aquí el Salmo 1 nos describe a Jesucristo. Todos los salmos nos describen a Jesús. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién no anduvo en consejo de malos? Nuestro Señor Jesucristo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Jesucristo tenía su delicia en su Padre. En todo su caminar en la tierra, el Hijo de Dios nos dio muestras a nosotros para seguir como hijos. O sea, Él fue el ejemplo para nosotros, para nuestro caminar en esta tierra. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Entonces Jesucristo es la perfección caminando, y Él dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
Él en todo tiempo buscó a su Padre. Él estaba con sus discípulos y se apartaba en las madrugadas. Después de una reunión, cuando estuvo con los 5,000, le dijo a sus discípulos: avancen, mientras él estaba cansado físicamente. Pero ¿dónde halló su reposo? En su Padre. Tú vas a hallar tu reposo y yo voy a hallar mi reposo en mi Padre. No lo vas a hallar en otro lado. A veces nos decimos, es que estamos cansados físicamente. Jesucristo fue hombre 100% y se cansó. Y él dijo en un momento, en el desierto, dijo: tengo hambre. Fue cuando el diablo se le arrimó y le dijo: convierte esas piedras en pan. Él lo pudo haber hecho, era Dios, pero él tenía que cumplir un mandato de su Padre en la tierra, o sea que fue un hijo obediente. Le dijo: súbete a ese pináculo y tírate. Y él dijo que no. Él pudo haberlo hecho porque ángeles podían rescatarlo, pero él fue prudente. Jesucristo es el ejemplo a seguir. Es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros, de su verdad, de su palabra. Entonces él se apartaba. Entonces le decía, él dijo: no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Aún que los zorrillos tienen guarida, mas yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Pero él, aunque no tuviera dónde reposar su cabeza, él no dejaba de tener esa relación con su Padre. ¿Qué te digo en esta hora, hijo e hija? Que nosotros no necesitamos del descanso físico, necesitamos del descanso interno. Si hay paz en tu corazón, si hay quietud en tu corazón, todo tu ser va a estar relajado. Porque tú puedes ir de viajes, puedes salir porque te sientes cansado físicamente, pero si tu alma no está reposada, puedes ir y venir en la misma situación. Pero cuando tú te acercas a tu Padre te fortalece, tu Padre te renueva tus fuerzas, porque dicen los salmos: renueva mis fuerzas como las del águila. Y dice: seré ungido con aceite fresco. Él renueva mis fuerzas. El Padre, yo puedo estar agitada, cansada físicamente, pero cuando me acerco a Él, todo mi ser recobra ánimo, porque el ánimo viene de dentro de tu corazón. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En sus mandamientos medita de día y de noche. Tengo que amarlo. Amar a mi Padre con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y tengo que amar a mi prójimo porque Él está en mí. Entonces yo medito, paso meditando en su ley de día y de noche. O sea, a las 24 horas yo estoy meditando, porque en Él está mi delicia. ¿Dónde está tu delicia, iglesia? ¿Dónde está tu delicia, hijo e hija de Dios? ¿En tu Padre? ¿O en las circunstancias que te rodean? Jesucristo no tuvo tiempo para esas circunstancias, para esos deleites del mundo, porque esos deleites del mundo son pasajeros. Esos deleites, estás contento, contenta un ratito, pero al rato tu alma vuelve a estar agitada. Pero cuando tu delicia es Él, todo va a cambiar en tu vida. Y eso
es el hombre perfecto que habla el Salmo 1 para poder aplicar el Salmo 91. Cuando Jesucristo se enmarca en ti, entonces dice, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Está hablando de tu morada física, porque dice, mandará a sus ángeles para que te guarden en todo tiempo y en todo lugar. Y tu casa no puede ir a todo lugar. Dios va a guardar tu casa, sí, porque va a estar la protección de sus ángeles, pero está hablando en sí de ti y de mí, de este cuerpo, porque yo voy a caminar en donde quiera que yo ande, sus ángeles me van a guardar para que esa plaga no toque mi cuerpo, no toque mi vida. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que meternos en la palabra, y luego dice que este ser perfecto del capítulo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea que estaremos plantados en esas aguas. Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo en sus aguas, moviéndose, viene purificando, porque el agua estancada apesta, mas el agua que se agita tiene vida. Entonces, si el Espíritu Santo se mueve en mí, seré como un árbol plantado junto a Él y voy a dar mi fruto en su tiempo y mi hoja no va a caer. Y todo lo que yo haga como hijo, todo va a prosperar. Pero mira, aquí está las dos personas que hablan, el uno como el 90 y el 91. Dice que muertos en Adán, pero revividos ¿en quién? En Cristo en el 91. Entonces aquí dice, en el 4 dice, no así los malos, o sea que hay malos, esos son los que perecen, y dice que son como el tamo que arrebata el viento, o sea que el viento los quita y los lleva por donde quiera. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si tú permaneces como hijo en esa delicia de tu Padre, ¿qué dice? Dios conoce el camino de nosotros, sus hijos. Mas la senda de los malos perecerá. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estamos ahora? Nuestro Padre, nuestra delicia, Él va a traer descanso, quietud, va a traer muchas cosas a mi vida y a tu vida. Y si usted lee los salmos, qué hermoso, porque tienes que cantar estos salmos, recitarlos, son poemas que van a abarcar tu alma. Si estás triste, si estás contento, si estás abatido, te va a traer una palabra de confort a tu ser interior. Porque si nosotros leemos el 2, lo voy a dejar yo hoy aquí, esta enseñanza la voy a dejar aquí, pero en el Salmo 2, escudriñando el Salmo 2, nos habla de lo que estamos viviendo ahora, de un presente y de un futuro. Nos habla donde los religiosos, y por eso Dios nos ha sacado de la iglesia local o la iglesia, el edificio, porque yo les he dicho que éramos simplemente religiosos. Y Dios no quiere religión, Dios quiere relación e intimidad y comunión con sus hijos. Por eso nos sacó de ahí, porque éramos religiosos. ¿Y saben qué hacen los religiosos? Dice que los religiosos fueron los que entregaron a Jesús. ¿Junto con quién? Con los gobernadores, Poncio Pilatos. O sea que el mismo pueblo de Israel, los religiosos, aquellos que se sabían la ley, entregaron a nuestro Señor.
Y esto, en este tiempo, nos está llevando a lo que va a ser, ¿qué? El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Él va a retornar por los hijos, sus hermanos e hijos del Padre. Y de ahí va a iniciar, ¿qué? El juicio sobre la tierra. Pero el Salmo 2 nos habla de que la venida de Dios a reinar en esta tierra, que van a ser 1000 años, donde Él va a, ¿qué? A encarcelar al diablo, y por 1000 años Él va a reinar en la tierra, después que acontezcan las cosas que van a acontecer. La persecución, el sello, que ya la iglesia no va a estar allí. Y eso tenemos que saberlo, que la iglesia no está presente en la gran tribulación, porque la iglesia habrá sido alzada a tener las bodas del Cordero, presentarnos a la cena con el Padre. Y después retornará Jesucristo por 1000 años. Y es lo que habla el capítulo 2. Pero dice que se van a unir los religiosos. Que no seas tú ni yo parte de esos religiosos que en aquel tiempo entregaron ¿a quién? A Cristo. Porque ahí claro dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vacías? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Otro día les hablaré de este salmo, pero nos habla de los acontecimientos que vienen a la tierra. Y tú tienes que preservarte como hijo, buscando esa intimidad, para que tú entonces, siendo Jesucristo es el perfecto, aquí en el capítulo 1, del 1 al 3, entonces cuando Jesucristo esté en ti, en todo lo que dice el Salmo 1, entonces ahí tú vas a decir, Jehová, esa es mi esperanza, es mi castillo, es en quien yo puedo confiar, porque Él está en mí, porque Jesucristo podía decir eso, porque el diablo, cuando Jesucristo dijo, me voy a ir, pero viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué quería decir? Que el diablo no tenía nada en él, no podía tocarlo. Y cuando Cristo está en ti, el diablo no te puede tocar. Podrá caminar alrededor, pero no podrá tocarte, porque mirará al Hijo en ti. Entonces podrás aplicar el Salmo 91 y él dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, escudo, o sea, su protección, su muro, su antemuro, van a ser mi ¿qué? Mi protección, y no voy a temer al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque no va a llegar a mí, porque el diablo nada tiene en él, y si él está formado en mí, entonces no va a llegar nada de esto. Esta palabra es para los hijos que caminan en integridad, que caminan en el amor de Dios. Cierra tus ojos allí, y si Dios nos da una oportunidad después, y si nos da la oportunidad de hablar del Salmo 2, lo hablaremos, pero en este momento es la palabra que Dios ha puesto en mis labios para poder traer a ti esta palabra en este día. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno, ha sido bueno, Él es bueno y seguirá siendo ¿qué? Bueno. En Él no hay ni sombra de variación, no hay mudanza, no se muda ni cambia de parecer. Ese es el Padre que tú y yo tenemos. Ese es mi Padre. Ese es mi Dios. Es mi Dios eterno en el cual tengo que refugiarme
todos los días. Cierra tus ojos ahí. Querido Padre Dios, bendito eres, Señor, entre los pueblos. Bendito eres, Padre, entre tus hijos. Y te doy gracias en esta mañana, Señor, que me has permitido poder llevar este mensaje, Señor, de salvación, de victoria, de paz, de gozo, que refresca mi alma y sé que refrescará las almas de muchos, Señor. Vivifícate, Padre Dios, y aquello que el enemigo quiera venir a interferir, desde ya toma lugar tu precioso Dios, para que esta palabra no sea quitada ni comida, Señor, en el camino por las aves, sino que llegue a lo preciso, a lo que tiene que llegar, mi Dios. Padre, activa nuestros sentidos espirituales y que podamos comer y beber de tu palabra, Señor. Todo te lo pido en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el cual tenemos contentamiento todos los días. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima. Aleluya. Aleluya.